buenas tardes. Bienvenidos a Value School, a la cita semanal con los principios de las finanzas personales responsables y de la inversión consciente. La semana pasada ya comenzamos la nueva temporada de webinarios, de emisiones, y fue, bueno, me visteis en mi casa porque con Isabel Casares estábamos con mucha nieve, con mucho hielo y, bueno, pues no pudimos salir y venir aquí a la oficina, pero ya estamos en la sede que nos gusta. La calidad de vídeo y audio y el escenario, pues el entorno es estupendo. Bien, vamos a hacer unos anuncios porque me seguís enviando libros y me encanta porque, bueno, de alguna manera u otra, por lo menos hablamos de ellos o los reseñamos o incluso si nos encaja podríamos hacer hasta algún webinario. Pero bueno, voy a decir los que me han llegado últimamente. Iza Eman me ha enviado un ejemplar de Libertad Financiera, ¿cómo se come eso? ¿De acuerdo? Manual práctico para dar un giro a tus finanzas personales y significado a esta frase tan trillada. Es un libro finito, que está en Amazon, he visto, por unos 9 euros. Es un manual, al parecer, parece ser, lo he recogido hoy en la oficina, de iniciación a esto de las gestiones de las finanzas personales para jóvenes, para gente que empieza a ganar sus primeras rentas con salario. El libro de Iza Eman, Libertad Financiera. Hace poco también me llegó otro libro, esta vez algo más extenso, como veis por el grosor, son casi 300 páginas. Esto es un pedazo de manual de inversión que se ha escrito Andrea Redondo, del clubdeinversión.com. Como veis, es bastante más grueso que el anterior, son unos 18 euros en Amazon, todos están en Kindle, tanto el de Iza como el de Andrea, y este es un manual que abarca desde el ahorro hasta capítulos sobre criptomonedas, crowdlending, crowdfunding, con un montón también de información sobre bolsa. Andrea Redondo, inversión, claves para alcanzar la libertad financiera. Gracias, Andrea. Hablaremos de vuestros libros, claro que sí. Y hoy también me ha llegado este, que es un poco más especializado que los anteriores, de Xavier Brun, Xavier Puig, Óscar Elvira y Mireia Sitchas. Mercado de renta variable y mercado de divisas. Esto ya para los que saben o quieren saber un poquito más. Lo he visto por 20 euros en la edición en papel en Amazon y, bueno, está editado con Profit Editorial. Si tenemos ocasión y lo podemos encajar, como digo, tanto en reseñas en la web como en emisiones en el canal de Value School, veremos cómo encajarlo. Gracias. Todos los vamos a leer y todos vamos a comentar por lo menos algo aquí en forma de anuncios o ya veremos según la programación en el canal. Bien, más cositas. Tenemos ya la programación de actos del mes de febrero subida a la página web. Tenemos ya a Carlos Rodríguez Brown, que le conocéis por Onda Cero, es un divulgador fantástico. Tenemos un webinario con Marcos Álvarez sobre Open, un libro que es la biografía de Andrea Agassi, que es uno de los más conocidos en la comunidad inversora. La gente lo recomienda un montón y vamos a ver por qué. También a final de mes de enero vamos a hablar de El hombre más rico de Babilonia, ese gran clásico que ha introducido a tanta gente a las finanzas personales, con Luis Torras, vamos, un lector, un devorador de libros. Y atención porque cada mes a partir de dentro de unos 10 días, daremos lanzamiento a la nueva serie de productos de información gratuitos que os regalamos, que van a ser bibliografías para empezar a aprender a invertir, economía, finanzas, ahorro y temas también variopintos, escogidas y recomendadas por gestores nacionales. La primera de ellas nos la va a hacer Carlos Santiso. Todo esto va a ser gratis porque, bueno, lo hemos llamado la biblioteca del inversor o del gestor. Estamos todavía un poquito pendientes de buscar el título, pero va a ser súper interesante, documentos muy bonitos en PDF que os vais a descargar en la cajita de comunidad de YouTube y también por vía correo electrónico. Más información la semana que viene. Bien, hechos los anuncios, vamos a ir directamente ya al webinario de hoy con Javier Rivas, un amigo de la casa que voy a presentar. Javier es licenciado en Economía por la Universidad de Valencia. Antes de fundar Valor, de lo cual nos va a hablar hoy, trabajó como analista de renta variable, ya sabéis, acciones, invertir en bolsa, durante 5 años. En la gestora Buy and Hold. Buy and Hold es una gestora que conoceréis mucho porque tanto Rafael Valera ha estado aquí en Value School como les hemos tenido en la radio, en Tu Dinero Nunca Duerme, que ya hemos firmado y empezado la 3ª temporada. Escuchadlo en el radio o en los podcasts, en iTunes, Spotify, etc. Bueno, pues Javi estuvo con Buy and Hold y ahora está en Valor y también quiero deciros que ha superado el nivel 2 del CFA, esa titulación por la que tanto nos preguntáis muchos de vosotros para formarse como experto en finanzas a alto nivel. Javi, bienvenido a tu casa en la distancia que es Value School. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Luigi. Un placer estar aquí contigo, como siempre. El placer es nuestro. ¿De qué nos vas a hablar? Ya he adelantado un poquito que es de Valor, pero bueno, hemos titulado la sesión como
cómo encontrar, buscar y encontrar, vamos a ver los criterios, buenos gestores y buenos fondos de inversión en los que invertir, ¿verdad? ¿Por qué es necesario que hablemos de esta cuestión? Sí, bueno, voy a hablar eso sobre gestores y fondos. Hay miles y miles y miles de fondos entre los que elegir, ¿no? Y siempre pues, es muy complejo ver quiénes son los buenos profesionales. Hay demasiada información bueno, pues nosotros pretendemos hacer más sencillo el proceso de selección de gestores y bueno, pues queremos pues, compartir lo que hemos ido aprendiendo poquito a poco entre todo el equipo. Y que bueno, hoy estoy yo aquí, pero estoy representando a todo el equipo que afortunadamente va creciendo y no podríamos haber progresado todo lo que hemos progresado pues sin el esfuerzo de cada uno de ellos, que es una suerte. Y eso, pues explicaré principalmente en la presentación el problema que vemos del océano de fondos, ¿no?, que existe y las soluciones que damos desde Vadevalor para afinar directamente pues, de los miles de fondos que hay, pues directamente ver los buenos. Y pondremos ejemplos también de buenos gestores bueno, luego resolveremos todas las dudas que haya. Venga, pues adelante. Si quieres puedes compartir ya la presentación. Por resumir, como os digo, vamos a hablar de cómo buscar y dónde encontrar los gestores que lo han hecho bien en el pasado. Desde luego todo esto no es que garantice rentabilidades futuras, pero nos puede dar una buena idea de dónde invertir, porque aquí muchos sabéis que recomendamos la inversión, poner el dinero a trabajar. La pregunta es, ¿y en qué fondo? Bueno, pues Javier nos va a explicar con qué criterios buscan y encuentran ellos gestores y fondos excepcionales. Adelante, Javi, explícanos un poquito la situación esta que acabas de denunciar, este mar de opciones en el cual estamos muchos naufragando. De maravilla. Y antes de nada, por supuesto que no lo he comentado al principio, pero gracias a Value School como siempre y enhorabuena Luigi por todo el trabajo que hacéis, porque bueno, la verdad es que es una pasada todo lo que habéis hecho en muy, muy poquito tiempo y esperamos que cada vez más y más gente conozca Value School, que bueno, pues animamos a todo el mundo a entrar, a ver todos los recursos que ofrece Value School, que no hay mejor fuente de conocimiento pues, para tener las herramientas necesarias para tomar buenas decisiones. Gracias, amigo. Empezamos con la presentación, directamente vamos al problema que comentaba al principio. El problema es que hay miles y miles de fondos entre los que elegir. Y no solo es que haya muchísimos fondos, sino que la mayor parte de la gente acaba invirtiendo en fondos que no aportan valor. ¿Por qué pasa esto? Lo iré desarrollando a lo largo de la presentación, pero principalmente pues, vemos la gran capacidad de distribución de grandes entidades bancarias, por una parte, que históricamente pues, muchas de ellas no han ofrecido productos de mucho valor. Si a esto le unimos la falta de conocimiento, que están muy ligadas las dos cosas, porque pueden ofrecer productos que no aportan tanto valor, porque la gran mayoría de la gente no tiene muchos conocimientos. Y luego, por otra parte, también está la dificultad, al menos antes de que empezásemos a lanzar el buscador y todo, pues la dificultad para encontrar buenos profesionales. Voy a desarrollar toda esta parte. Vale, oye Javi, un momentito, te voy a hacer algunas preguntas, también voy a dar paso a las que vayan enviando los amigos que están escuchando según vengan en la cajita de preguntas. Lo de la capacidad de distribución, te estás refiriendo básicamente a que España es un país altísimamente, diría yo, bancarizado. La gente tiene sus ahorros en los bancos, compra por inercia, si quieres, los productos bancarios. Vamos, es que hasta creemos que el bancario de la oficina de la esquina es nuestro asesor financiero gratuito. Y sí. Esto es comprensible porque evidentemente hay una inercia poderosa, lo hemos hecho siempre así, pero claro, tiene unas desventajas que es que muchas veces lo que nos dan son los productos que ellos comercializan y que no tienen por qué ser los más adecuados para nosotros. Además, hay un tema de conflicto de intereses grande, ¿verdad? Claro, todos tenemos amigos, familiares que... Pues un ejemplo que conté la última vez que estuve aquí en Value School, un muy buen amigo me comentaba que bueno, pues que al final pues, se fía de su asesor del banco, compra todos los fondos pues, a través del banco lo que le asesoran. Y él me decía, mira Javi, es que no tengo tiempo ni para aprender ni para realizar la selección, pues directamente voy al banco y ya está. Y yo lo que quiero es que la gente pues, al final siempre realice una comparativa, porque al final las entidades únicamente te van a vender sus productos, y después de comparar, pues de forma sencilla, al final elegir. Y bueno, pues es lo que voy a explicar con el buscador. Y también algo que vamos a la siguiente presentación, algo que pongo aquí es,
mi amigo me decía, no, es que no tengo tiempo. Pero realmente para aprender los conceptos básicos no es que necesites un máster, o sea, con 20-30 minutos que dura esta presentación, la gente tiene al menos los conocimientos necesarios para decir, vale, voy a evitar fondos malos, que realmente más del 30, un porcentaje gigante de los fondos al final son de este tipo, y si sigue habiendo fondos de este tipo es porque hay demanda, ¿no? Porque hay gente que no sabe y que los sigue comprando. Y nada, lo que pongo aquí también en la presentación es no tires el dinero, invertir de forma sensata cuesta el mismo esfuerzo y tiempo que invertir mal. Y ahora bueno, es lo que voy a desarrollar, algo que es... Sí. Oye, Javi, a mí me parece sorprendente que si bien estamos dispuestos a bucear por Internet para ver los tipos de teléfono móvil que existen en el mercado, precios o un coche o contratar un paquete de canales de televisión, un Netflix, un Filmin, lo que sea, cuando se trata de poner el dinero a trabajar en productos de inversión, es como no queremos hacer ese trabajo. Es decir, ponemos en lo primero que nos recomienda en la oficina del banco y ponías ahí tú productos malos o fondos malos. ¿Por qué? Porque son muy caros y ofrecen poca rentabilidad. ¿Cuáles son los criterios para decir que son malos? Fondos malos, un fondo malo, para mí un fondo malo es un fondo con el que seguro que vas a obtener menos rentabilidad que con otro fondo que existe en el mercado, con otros tipos de fondos. Y eso se entiende muy bien también con la explicativa de los tres tipos de fondos que existen en el mercado. Por una parte están los fondos activos, que realmente son activos, los fondos pasivos y la fase de inversión activa, que son estos fondos malos. Voy a explicar las tres partes porque al final pienso que es súper importante tener, hay la gente que ya lo sepa, otros no, pienso que es muy importante tener claros estos conceptos. Lo que decías de que sí, vas a comprar el móvil y enseguida pues vas a eso, elegir una compañía telefónica, haces una comparativa, los seguros, etcétera. Nosotros pensamos que con los fondos va a pasar lo mismo. Nosotros lo que queremos es explicar muy bien estos conceptos básicos para que la gente los tenga en cuenta y realice una comparativa entre los profesionales que lo están haciendo bien, ¿no? Y por una parte, pues la inversión activa real, los fondos activos lo que hacen es una gestora agrupa dinero de la gente y ese dinero lo tiene que invertir. Cuando lo invierte, pues un gestor activo lo que hará será buscar las empresas que considera que están las más baratas. Tiene su cartera y dice, vale, pues me he analizado 200 empresas, elijo las 40 más baratas tratando de lograr la mayor revalorización, ¿no? Y va buscando las joyitas pues, para hacerlo bien a largo plazo. Inversión pasiva. En lugar de, en este caso, la gestora agrupa dinero también y lo que hacen es invertir el dinero en todas las empresas de un mercado. Por ejemplo, un fondo pasivo que replique el MSCI Europa, pues invertiría ese dinero en todas las empresas del índice, pues el 80% de las empresas de Europa, por ejemplo, con un criterio muy sencillo. Invertiría por ejemplo, si Nestlé, en este caso, inviertes el porcentaje en cada empresa en función del tamaño de la empresa con respecto al tamaño del mercado. Si Nestlé es un 3,5% su tamaño del tamaño total del mercado europeo, pues invertiría un 3,5% en Nestlé, un 3% en Roche con este mismo criterio. No requiere de análisis, por lo que los costes pueden ser muy bajos y es una buena forma de tener una exposición al mercado, puede ser al mercado europeo, al mercado de Estados Unidos, etcétera. Entonces, cuando compras un fondo pasivo, tienes una exposición al mercado a bajo coste. ¿Dónde viene el problema? En los fondos malos, en este tercer tipo de fondos, la falsa inversión activa, que aquí es cuando están invirtiendo en todo el mercado, pero te están cobrando comisiones altas. Te están cobrando comisiones como si fuera un fondo activo. Porque un fondo activo cobra comisiones de menos del 0,5% y lo que vemos es que hay muchos fondos que tienen una extrema diversificación, o sea, que son como los fondos pasivos, pero que te están cobrando un 1 y pico por ciento y para eso te compras un fondo pasivo a bajo coste, ¿no? Porque seguro que vas a tener mejor rentabilidad. Por ejemplo, si sabes que vas a tener más de un 1%, pues siempre elegirías esta opción. ¿Cómo se puede saber si un fondo es un fondo malo? Que es un fondo de fase de inversión activa. Por una parte, pues puedes directamente buscar las principales posiciones del fondo. Si ves que son iguales que las del índice, sabes que es pasivo, pero no todo el mundo va a hacer eso. Puedes también ver si hay una extrema diversificación o directamente puedes buscar
los fondos buenos, que es lo que nosotros animamos, ¿no? A la gente, que si directamente estás buscando, si ves un fondo bueno que lo ha hecho muy bien, sabes que no está haciendo fase de inversión activa. Y Vale. pues como lo explicaremos, ayudamos a la gente a encontrar de forma muy sencilla los profesionales que lo hacen bien y ayudamos a que se evite esta parte mala. Muy bien. En Valdevalor solo trabajáis con información de fondos de gestión activa, ¿verdad? Los primeros de esa clasificación de 3 que acabas de presentar, ¿verdad? Eso es, nos hemos especializado en esta parte del mercado. Vale. Y bueno, pues desde que estaba en la gestora yo estaba como analista de renta variable, estaba todo el tiempo analizando compañías y luego ahora también con Valdevalor pues está mucho tiempo analizando gestores y siempre me he especializado mucho en esta parte de gestión. Vale. Oye, y por adelantar un poquito la guinda del pastel, este servicio de información, el portal que vamos a ver, es gratuito para los usuarios, para los clientes, o sea, para la gente que está escuchando, por ejemplo, la emisión, ¿verdad? Sí, es totalmente gratuito Vale, y además fenomenal. incluso pues si alguna vez hay cualquier duda sobre los datos, sobre cualquier cosa, siempre nos pueden enviar un correo y encantados de ayudar. Estupendo. Pues adelante, Javi. Totalmente gratuito. Vale, continúo con la siguiente, que está relacionado con todo lo que he explicado. Nosotros, por ejemplo, lo que hemos visto en determinados estudios es que pues aproximadamente un 30% del mercado en Europa son estos fondos, falsa inversión activa que he comentado, ¿no? Y luego, cuando hemos visto la distribución del patrimonio en Europa, nos hemos dado cuenta, porque al final hemos visto casos que llama muchísimo la atención. También has comentado lo bancarizado que está el mercado en España, en determinados países de Europa, por ejemplo, en España, entre 5 entidades tienen un 40% de cuota, ¿no? De los fondos. Y esto es sorprendente porque hemos publicado en nuestra página web, por ejemplo, se puede ver un artículo que escribimos hace más de un año que se llama "Si más ahorradores conocieran estos datos, el sector de la gestión de activos en Europa cambiaría totalmente". Animo a la gente a que lo vea. No lo voy a explicar en detalle, ¿no? Pero sí que voy a hacer un resumen. Y, por ejemplo, pues eso, de estas 5 entidades que tienen una cuota tan grande, prácticamente ninguna, o sea, cada entidad veía si no tenían prácticamente ningún fondo que superaba los índices. En Italia, pues entre 5 entidades tienen una cuota de mercado del 50%, en Portugal el caso es más extremo, verlos uno a uno, porque eso teníamos curiosidad, ¿vale? Pues tienen tanto a ver lo que están haciendo. Y claro, cuando tienes tantos fondos y ninguno lo está haciendo bien, pues uno, llama mucho la atención y dos, estás haciendo malas prácticas. Porque es que no hay otra, porque si tienes 100 fondos, al menos, no sé, 10, 15, pues deberían hacerlo bien, pero lo que no es normal es tener caso extremo, ING también, en Holanda, todo el mundo conoce ING. ING tiene muchísimo más patrimonio que Kempen, por ejemplo, que es una de la mejor gestora de Holanda, que pues Kempen tiene 4 o 5 veces más, no sé si es 4 o 5, pero tiene bastante más patrimonio que otra gestora, que lo ha hecho súper bien. Hemos visto Francia e Inglaterra, el mercado está más desarrollado, pero aún así no es perfecto. Y puedes pensar, bueno, ¿y esto por qué ocurre? ¿No? ¿Por qué una entidad tan grande puede ofrecer este tipo de fondos? La explicación es muy sencilla también, porque si tú eres el responsable de la entidad, sabes que tienes una barbaridad de clientes sin mucha formación. Si realmente tienes fondos activos y lo haces diferente a como lo hace el mercado, imagínate que el mercado cae, que el mercado sube un año y tus fondos caen. ¿Cómo se lo justificas al cliente que no sabe? Te dirá, qué malo eres, ¿no? Has perdido menos 10, el mercado está subiendo un 20. No lo pueden explicar, entonces, ¿qué prefieren hacerlo como el mercado? ¿Qué problema hay? Bueno, claro, como tiene clientes también que no tienen en parte cautivos, pueden subir comisiones, pero si los clientes tuvieran mejor información, se irían a un fondo pasivo o a un activo que realmente es activo, porque con el fondo pasivo seguro que sacas mejores resultados, 100% seguro. Claro. Es como una persona, por ejemplo, que tiene 10.000 euros, invierte esos 10.000 euros y está muy contento porque ha sacado 24.000 en 15 años. Ha sacado un 6% anual. No sabe, qué bien, ¿no? 24.000 euros, pero resulta si realmente es un fondo que te ha cobrado un 2% al año, el índice ha hecho un 8% y podrías haber comprado un fondo pasivo en lugar de
pagando el 2%, un 0,5%, pues tendrías 30.000 euros en lugar de 24.000, ¿no? Y con el mismo esfuerzo y todo, y eso es el coste que está pagando la gente por no informarse bien, ¿no? Y es lo que animamos a la gente a que invierta o en fondos pasivos a bajo coste o en fondos de buenos profesionales, y eso, hay mucha gente que simplemente va al banco y ya está. Esperemos que vaya cambiando. Sabemos que en renta variable algunas entidades sí que están cambiando, hay gestores muy buenos trabajando en grandes entidades, pero en general seguimos viendo muchísimos fondos que hacen estas cosas, ¿no? Vale. Oye, Javi, preguntaban porque ha habido amigos que se han conectado un poco tarde. ¿Cómo se llama el servicio y la dirección de la web donde pueden ir después a trastear un poquito con las funcionalidades que ofrecéis? La web es www.vadevalor.com. Vale, venga, Y muchas ahí gracias. enseguida seguro entran en la web, en el buscador, y pueden curiosear. Estupendo. Vamos a la siguiente diapositiva. Hemos visto el problema que hay en el mercado, ¿no? ¿Cuál es la solución? Pues hasta ahora, ¿cómo se ha solucionado voy a hablar de eso, pues hasta ahora cómo se ha solucionado este problema y cuál es la solución que ofrecemos nosotros. Las soluciones que hay en el mercado hasta ahora son las que llamamos no óptimas. Por una parte están las agencias globales de calificación de fondos, como pueden ser pues Morningstar o Citywire. Siempre, pues cuando yo estaba en la gestora trabajando, es algo que me llamaba muchísimo la atención, ver profesionales que yo sabía que eran buenísimos, con pocas estrellas de Morningstar o sin calificar. Los criterios de Citywire son súper complicados para entender, y siempre he pensado, bueno, pues algo más sencillo sería mejor, ¿no? En Morningstar es sorprendente, cuando empezamos a recopilar datos, nos dimos cuenta de que de los 20 profesionales que mejores resultados han tenido a largo plazo, tan solo 4 tenían fondos de 5 estrellas. Me parecía sorprendente y bueno, pues eso, ellos tienen en cuenta también periodos mucho más cortos para las rentabilidades. Nosotros siempre pensamos que el foco tiene que estar en el gestor, en el largo plazo, y al final son las entidades globales que están, pues eso, en las calificaciones hay más, esas son las dos más conocidas. La segunda no óptima es ir a todas las páginas web. Puedes decir, bueno, pues no me gustan las calificaciones, voy a ir una por una a todas las web. Pues un inversor profesional, imagino que muchos lo han ido haciendo, pero os podéis imaginar, para la gente general, el tiempo que lleva y todo. Entonces, bueno, pues nos parece también no óptimo, y la solución que ofrecemos nosotros, lo que hemos hecho es agrupar información sobre los buenos profesionales, sobre aquellos de los miles de fondos, pues mostramos información sobre los que lo han hecho muy bien a largo plazo. Además, hemos dado el sello Vadevalor a los gestores que han superado la rentabilidad de los índices, es decir, que han superado la rentabilidad de los fondos pasivos, y con un criterio muy sencillo. Si el gestor ha superado la rentabilidad de los índices a más de 10 años es AAA, más de 5 años AA y más de 3 años gestor A, si tiene más de 50 millones para la parte de los 3 años. Es un criterio pues que ha gustado mucho entre todos los gestores. Primero empezamos en España, continuamos haciendo lo mismo en Inglaterra, ahora por toda Europa también. Ha sido muy bien recibido por todo el mercado, y luego lanzamos también otra calificación, otra categoría, que es Vadevalor Talento, porque vimos que había muy profesionales que pensábamos que lo estaban haciendo genial, que nos gustaba mucho cómo pensaban, que pensaban muy similar a los que lo habían hecho bien durante muchísimos años, pero no llevaban esos 5 años o 3 años que necesitan para tener la categoría. Entonces les hemos dado también. Estamos muy orgullosos nos gusta mucho esta categoría porque, bueno, pues hace unos años dimos esta calificación a varios gestores, lo han hecho la mayoría. ¿Qué piensas? Ostras, pues si un porcentaje muy pequeño de gestores lo hace bien, pues si hemos dado la calificación, por ejemplo, al principio en España 8, se pueden ver los resultados de estos años desde que se la dimos, ¿no? Que ha sido, entonces, bueno, sí que pensamos que se puede ver bien. Y luego algo importante también es que mantener el sello no se lo damos a cualquiera. Para tener el sello, pues el profesional lo tiene que haber hecho muy bien y están los números y nosotros los comprobamos. Y luego, además, mantener el sello cuesta. Si miramos los resultados desde el principio, para seguir teniendo el sello, pues tienes que tener una estabilidad de resultados, hacerlo muy bien. En España, pues de los cientos de profesionales que hay, se lo dimos a 30 y pico, a 40, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho. De todos los que hay, pues se pueden ver los profesionales que lo han hecho bien. Hemos lanzado un buscador de gestores. Como decía al principio,
vemos únicamente dos opciones: fondos pasivos a bajo coste o activos liderados por profesionales que lo están haciendo bien. Entonces la gente, de forma muy sencilla en el buscador, nosotros estamos centrados en la parte de los gestores activos, puede buscar, vale, pues yo quiero un fondo que invierta en Europa, o que invierta en Asia, o que invierta en India o en Estados Unidos. Y de forma sencilla, poniendo estos filtros, pues puede ver, vale, pues estos 8 profesionales, por ejemplo, que lo han hecho fenomenal invirtiendo en China. Me compro un fondo pasivo a bajo coste o miro a ver quiénes son los gestores que lo han hecho bien, entro en sus páginas web y eso es un buen filtro porque evitamos el tener que ir uno a uno viendo todo. Y luego además eso, que cuando hemos visto la selección y los gestores hemos dicho, vale, sí, estos son los profesionales a los que más admiramos, que realmente pues vemos que más están aportando valor y por esa parte también pues desde el principio estamos muy contentos. Vale, Javi, permíteme repasar un poquito, por favor. ¿Qué países habéis abarcado en vuestra investigación? Es decir, ¿de qué países proceden los gestores que se van a encontrar los usuarios en el portal de Vadevalor? ¿Toda Europa? No, una selección de países por ahora, ¿verdad? Sí, pero nosotros ya hemos analizado gestores de toda Europa, hemos ido uno a uno viendo todos los fondos de renta variable, luego explicaré por qué nos hemos centrado en el mercado de renta variable, pero de momento únicamente hemos mostrado información sobre gestoras de España y del Reino Unido y a lo largo de este año completaremos la información con todos los gestores de Europa. O sea, este año ya verás también. Y luego, algo muy interesante, por ejemplo, en España, que hay buenísimos profesionales. Algo interesante de Inglaterra es que hay más variedad también en cuanto a zonas geográficas en las que invierten, en cuanto a sectores. Entonces, alguien que puede pensar, bueno, pues a mí me interesa un fondo que invierta en el sudeste asiático, que invierta en Asia o en un sector determinado, pues va teniendo también más variedad. Vale. Habéis, entonces, es en Reino Unido y España, ¿cuántos años de trayectoria de historia de vida del fondo? Al menos, bueno, si, como he dicho antes, si tiene más de 10 AAA, más de 5 AA y más de 3 años A. Y estas es un filtro que se puede poner también, pues vale, quiero asegurarme de que el gestor que va a gestionar mi dinero lleva más de 10 años haciéndolo bien. Pues puedes poner como filtro AAA. Y quiero además que invierta en Europa. Pues puedes poner de filtro Europa. O quiero que tenga fondos sostenibles. Hay un filtro que es fondos sostenibles. Vale. Y continuamente pues irán habiendo más gestores dentro de la plataforma. Vale, o sea, se puede filtrar por antigüedad del fondo, es decir, vida del fondo, por sector en los que invierten, por zona geográfica, e iréis aumentando los filtrados paulatinamente. Estamos muy contentos con los filtros, lo que sí que iremos aumentando es el número de gestores que hay en la plataforma. Como digo, ahora hay con sede en España y en el Reino Unido y dentro de poquito pues de toda Europa. Y bueno, pues cada vez irás viendo más. Luego algo importante, has mencionado los años de vida del fondo. Nosotros nos fijamos siempre en el gestor. Si un profesional, por ejemplo, ha trabajado en diferentes entidades, tenemos en cuenta las rentabilidades del profesional en las diferentes entidades. Sumamos las entidades. Además, algo importante es que para tener la calificación, la rentabilidad media de todos los fondos tiene que ser superior a la media del mercado. O sea, pues no puede ser un gestor que tenga 15 fondos y que lo ha hecho bien con uno, por ejemplo, que es algo que bueno, al principio pues estamos pensando bastante y por esa parte estamos contentos. Y bueno, ese es el buscador que pensamos que es una herramienta muy útil. Pasamos claramente poco a poco, nosotros esperamos acelerar este cambio, pero pasamos de un modelo, del modelo anterior en el que la gente únicamente iba a la oficina bancaria y compraba lo que le ofrecía su asesor, a un modelo con total transparencia en el que la gente de forma fácil va a poder ver qué profesionales lo han hecho bien y elegir en función de eso, tanto por la parte de la gente en general, o sea, el cliente minorista, como por la parte de los profesionales, pues que cada vez van a tener de forma más sencilla toda esta información. Y, vale, ¿por qué, por ejemplo, por qué nos hemos especializado en renta variable y por qué además seguimos pensando que es bueno, pensamos que es el mejor activo ahora mismo para tener? Realmente aquí, en primer lugar, la renta variable ha sido el activo más rentable a largo plazo. Nosotros animamos siempre a la gente a que aprenda conceptos sencillos sobre los diferentes tipos de activos que existen, sobre por qué invertir. Pues, por ejemplo,
si no inviertes los ahorros que tienes, año a año vas perdiendo poder adquisitivo. Las cosas pues cada vez cuestan más, entonces pues hay inflación, entonces hay una necesidad de invertir y luego una vez dices, vale, pues ya tengo claro que tengo que invertir, ¿en qué puedo invertir? Nosotros nos gusta siempre utilizar las mismas categorías de activos que utiliza, por ejemplo, Warren Buffett cuando explica estos conceptos. Por una parte tenemos la renta fija, luego están los activos no productivos y los activos productivos. Dentro de la renta fija, pues la renta fija, por ejemplo, ahora nos parece uno de los peores momentos en la historia para invertir en renta fija, con lo bajos que están los... A ver, puede haber excepciones, por supuesto, de empresas que estén pagando mucho, pero en general es un periodo malo para la renta fija porque las empresas están pagando muy poquito a los inversores y cuando un inversor compra un bono, por ejemplo, pues compras el bono por X y recibes unos cupones y dentro de 5 o 10 años o del tiempo que sea vas a recibir lo mismo que pusiste. Si los precios de todo van subiendo, tienes ese riesgo de inflación porque cuando recibas la cantidad final no podrás comprar las mismas cosas, ¿no? No te protege frente a la inflación en este caso. Y algo importante también es que, bueno, pues si el cupón es del 12%, dices, bueno, no me protege, pero estoy protegido, o sea, estoy recibiendo mucho, ¿no? Pero con los tipos tan bajos, pues está el mercado complicado. Luego, por otra parte, activos no productivos, nos gusta separarlos en dos categorías también, activos con bajos costes de producción, como pueden ser los sellos, el arte, los cromos, pues aquí el valor de lo que compras depende de la percepción de la gente con respecto al activo. Si compras una pieza de arte, dentro de 10 años la podrás vender a un precio que dependerá de lo que otra gente esté dispuesta a pagar. Por la parte de activos no productivos con altos costes de producción, como pueden ser, por ejemplo, las materias primas, aquí es un poco diferente porque aquí las materias primas, determinados activos, sí que tienen un coste de extracción. Entonces, el oro no puede caer o sea, al menos no puede permanecer durante mucho tiempo a niveles muy, muy bajos de precios porque las empresas tienen unos costes para extraer estos activos. Entonces, son, por ejemplo, las materias primas a muy largo plazo. Si ves datos, han subido pues como la inflación, más o menos, aproximadamente. O sea, son súper cíclicos, hay periodos que suben mucho, periodos que han caído, pero a muy largo plazo, para tenerlo como referencia, ha sido como el oro un poquito más, en general las materias primas, como si unes todas, más o menos así. Y por otra parte, los activos, siempre pues animamos a la gente que el dinero que no vayan a necesitar a corto plazo, invertirlo siempre en activos reales. También dentro de los activos reales, pues también están los activos productivos, como son por una parte pues las propiedades, como pueden ser inmuebles, granjas, etcétera. Dentro de, como ejemplo, pues dentro de las viviendas, si miras datos históricos a muy largo plazo, no han subido tanto los precios como mucha gente, en general, como activo, como mucha gente puede imaginar. Por ejemplo, pues desde el 1957 hasta el 2017, los precios de las viviendas en Estados Unidos han subido al 5,7% más o menos, en un periodo de tiempo donde la inflación ha sido alta, de media al 4,1%, que bueno, la diferencia, la rentabilidad real, descontando la inflación, no es tan alta, ¿no? O, por ejemplo, pues en Europa, desde hasta el 2017, en un periodo de más de 15 años, la rentabilidad, o sea, el crecimiento anual de precios ha sido el 2,8%. Hay mercados donde sí que han subido mucho más. Si hay escasez de vivienda, por ejemplo, como puede ser Inglaterra, Mónaco, determinados países, en su momento, analizando alguna empresa, tengo que analizar algunos mercados de esos, sí que puede ser que el precio haya subido más de lo normal, pero en general, bueno, tampoco están han subido tanto como activo. Por otra parte, la renta variable sí que, por ejemplo, pues en el mercado de Estados Unidos hay datos de 200 años, la rentabilidad real, antes de la inflación incluso, ha sido del 6,6% más o menos, similar en periodos de 20 años. Además, no solo en Estados Unidos, sino en la mayoría de países desarrollados, la rentabilidad ha sido del mercado, ¿no? En su conjunto ha sido muy grande y nos sigue pareciendo más atractivo no solo por eso, porque puedes tener la referencia de la rentabilidad histórica, pero además el haber analizado durante muchísimo tiempo pues empresas diferentes y siguiendo empresas, pues puedes tener una referencia muy buena. Nosotros pues tenemos una plataforma de análisis de empresas cotizadas y vamos continuamente analizando compañías con todo el equipo, ¿no? Entonces,
vemos que sigue habiendo muy buenas oportunidades de inversión. Si tienes en cuenta que nos parece la mejor referencia, ¿no? A ver, está todo caro, está todo barato, y luego además, de media, más o menos los inversores han estado dispuestos a pagar unas 15 veces los beneficios en su conjunto de las empresas de un mercado, más o menos, que es la media histórica, y no estamos muy lejos de la media histórica, está como a 17 veces, que además con los beneficios un poco deprimidos, o bueno, bastante deprimidos por todo el coronavirus y todo lo que está pasando, así que bueno, de momento seguimos viendo buenas oportunidades y nos parece que si encuentras un buen profesional, puedes tener caídas en renta variable, por supuesto, fuertes a corto plazo, pero a largo plazo lo harás bien. Siempre, pues eso, de forma diversificada, no tener todo en muy pocas acciones o todo en un gestor, pues diversificando, pero nos parece una muy buena alternativa. Ya casi acabando, algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención también es, dentro de todas las entidades que hemos ido viendo, como he comentado, hay entidades que tienen miles de fondos y ninguno lo hace bien, y otras que tienen un número muy limitado de fondos y un buen porcentaje lo hace bien. Y además, cuando he tenido la oportunidad de conocer un montón de profesionales dentro del sector, y todos los que lo han ido haciendo bien, pues tienen unos rasgos comunes, que es bueno y es interesante detectarlos y conocerlos, pues al final todos ellos comparan valor y precio, pues algunos están más centrados en un tipo de empresas que otros, pero al final simplemente comparan, oye, cuánto me cuesta la inversión y cuánto voy a recibir de la inversión, piensan en el largo plazo, en muchos casos invierten en los fondos que gestionan, que obviamente pues si tienes tu dinero ahí, pues le vas a prestar mucha atención. Es gente que tiene ganas de seguir aprendiendo, son constantes, o sea, unos rasgos comunes entre todos los que lo han ido haciendo bien. Y quería poner también, lo tengo por aquí, algunos ejemplos de gestores. ¿Cómo voy de tiempo, Luigi? Vas muy bien, no te preocupes. Vale, perfecto. Pues quería aprovechar también y poner algunos ejemplos de buenos fondos, buenos gestores que hemos ido viendo. A ver, no podría hablar, hay un montón que he visto que hemos ido viendo muy buenos, no podría hablar de todo. Pero aprovechando también como explicación dentro del buscador, voy a aprovechar esta explicación para ir nombrando diferentes fondos y gestores. Por ejemplo, como hemos visto antes en el buscador, imagínate, Luigi, que quieres invertir en un fondo de renta variable europea. Pues podrías elegir un fondo pasivo a bajo coste o ir a la web de Vadevalor, al buscador, y ver qué te aparece, ¿no? Dentro de los gestores. Además, por ejemplo, pues si ves 8 gestores de una misma entidad y dices, ostras, esta entidad está haciendo algo interesante, voy a ver qué más fondos tienen. O sea, si pones, por ejemplo, Europa dentro del buscador, por orden alfabético, te aparecerían entidades como, voy a empezar con las de Inglaterra, luego las de España, Alken, Allianz, Artemis, BlackRock, Columbia Threadneedle. Interesante aquí, por ejemplo, eso en la página 1, interesante, Artemis. Artemis es una entidad que nos sorprendió mucho. Entonces, no hay más que entrar en la web, pues ves, dices, mira, pues qué elegante, qué bien lo tienen todo presentado. Y tienen, por ejemplo, 11 gestores con el sello Vadevalor. Algo curioso, lo que he comentado antes de los 20 que mejores resultados cuando empezamos en España habían logrado, solo 4 tenían 5 estrellas de Morningstar. Dentro de Artemis, de los fondos principales de estos gestores, ninguno tiene fondos con 5 estrellas de Morningstar. Es sorprendente, digo, y Morningstar es, en teoría, no sé, que cuando he ido viendo esto, pues me ha llamado muchísimo la atención. BlackRock también es una entidad, es de las gestoras que más gestores tienen dentro de Europa con el sello Vadevalor. Páginas 2, 3, pues ya veríamos entidades como Fidelity, GAM, Invesco, J. Hambro, JP Morgan. JP Morgan, hay algunos gestores que nos han llamado. Hay, por ejemplo, uno que se llama Francisco Conte, que invierte en pequeñas compañías europeas, que nos ha llamado la atención. Georgina Brittain, en pequeñas compañías del Reino Unido. De vez en cuando vamos viendo alguna cosa que nos sorprende. SW Mitchell, hemos estado también, Morgan Stanley, Dalton. Simplemente eso, entrar de forma sencilla y elegir dentro de eso, ver las páginas web, ver si se puede contratar en el país en el que la gente está y de forma diversificada tener los fondos. Otra gestora, por ejemplo, Baillie Gifford, es sorprendente, es la gestora que tiene más gestores con el sello Vadevalor, 21.
Gestores españoles también, por otra parte, pues como dije al principio, cuando empezamos con las calificaciones, a mí me gustó mucho ver en un documento, por ejemplo, todos los que me parecía que eran muy buenos, ¿no? Y los referentes del sector, pues entidades como AZ Valor, Magallanes, Columbus, Cobas, Bestinver, Stress CB, que es Salvador Alegre, Javier Galán, Pablo Cano, Lola Solana, que con las empresas de compañías españolas lo hizo muy bien, Kersio lo ha hecho muy bien, Cima, Lierde, también Carlos Valcarreres, La Muza, Valentum. Seguro que la gente que siga, que le guste los fondos, pues seguirá a todos estos profesionales. En España la verdad es que hay inversores buenísimos. Es algo que siempre nos hemos dado cuenta. El sector, pues, hubo un antes y un después, ¿no? De la época de Bestinver, tanto entre Bestinver, pues los gestores también que ahora están en AZ Valor, en Cobas. A partir de ahí, pues viendo lo bien que han ido comunicando y todo lo que han ido haciendo, pues ha habido muy buenos profesionales que han salido después, tratando pues igual de aportar valor y eso, pues hay muchísimos profesionales que lo están haciendo muy bien, lo cual es interesante para seguir. Y vale, pues Oye, eso. Javier, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Porque te estoy escuchando nombrar a gestores. ¿No es un poco arriesgado? Porque, a ver, ¿qué es lo que lo hace bien, el fondo o el gestor? Porque el gestor se puede ir de la compañía y dejar de gestionar el fondo. Entonces, ¿tú recomendarías, y tomemos, eso es una charla un poquito de divulgación, es decir, esto no es ningún consejo de venta financiero ni nada de eso, pero seguir al gestor o permanecer en el fondo? Porque, bueno, has nombrado Bestinver, AZ, Cobas, proceden de aquella época, salieron de aquel fondo donde estaban gestionando y luego han emprendido carreras en solitario con diferentes vehículos. Entonces, tú planteas, y creo que el foco de Valor está en seguir al gestor, pero nos has nombrado gestoras. Eso es. El foco lo tenemos siempre en el gestor y en el largo plazo como entidad. A la vez, si imagínate, por ejemplo, que analizamos una entidad, o bueno, habiendo visto los resultados de los gestores de la entidad, que vemos que tiene 15 fondos y 10 gestores que lo han hecho muy bien. ¿Me explico? Pues nuestra percepción de esa entidad es muy buena. Entonces, sí, nosotros tenemos el foco en el gestor y en el largo plazo, pero también si se va a un gestor, pues depende de la entidad. Si la entidad lleva muchos años haciéndolo muy bien, con fondos muy diferentes, pues habrá que ver quién es el gestor que le sustituye, etcétera. Si el gestor se va a otra entidad, o sea, no es blanco o negro. Si el gestor se va a otra entidad, pues hay que ver qué tipo de proyecto es, va a seguir igual, qué tipo de equipo, o sea, cómo es el equipo que le acompaña, etcétera. Pero bueno, nosotros nos parece, el seguir al gestor nos parece fundamental porque me di cuenta en la etapa como analista que al final el gestor es la persona que está en contacto con las compañías, es la persona que hace los análisis, que tiene sus hojas de cálculo, que se reúne con los directivos, etcétera, y es quien tiene todo ese conocimiento. Entonces, nos parecía fundamental el seguir la trayectoria de los gestores. Luego, en función de qué gestores tiene cada entidad, pues te puedes hacer una idea de cómo es cada entidad también. Entonces, al final, pues acabas uniendo. ¿Me explico? Vale, muchas gracias, Javi. Adelante. Y bueno, pues igual que he comentado el filtro de Europa, pues una persona, por ejemplo, puede poner un filtro, vale, pues estoy interesado en empresas de Asia, por ejemplo. Pues poniendo el filtro de Asia, pues directamente verá muchos profesionales, pero también viendo qué entidades tienen más gestores, pues decir, ostras, pues esta entidad lo hace muy bien en Asia. Voy a ver, por ejemplo, pues en Asia, si poniendo el filtro, verías JP Morgan, Stewart, Bamboo Black, Perinvest, Fidelity, Schroders, Robin Parkbrook. Bueno, puedes ver directamente estas entidades y en lugar de decir, voy a la oficina del banco que me vendan un fondo de India, qué interesante India, esto va a ganar seguro. Pues no, busca, si quieres invertir en India, o compras un fondo pasivo o buscas directamente un profesional que lleve muchos años haciéndolo bien y que al menos sepas que tu dinero está con alguien que lo intenta hacer bien. Suena estupendo. Bueno, lo mismo, fondo global. Pues ¿quieres invertir en un fondo global? Pues puedes comprar un fondo pasivo del MSCI World, por ejemplo, o puedes
entrar en el buscador y buscar un gestor que lleva mucho tiempo haciéndolo bien, como pueden ser, aquí en España también es muy conocido, Fansmith, varios gestores, Fidelity, Liontrust es lo que más. Liontrust, Bailey Gifford otra vez, Herald, Katie Potts, que lo ha hecho espectacular, Morgan Stanley, JP Morgan. Bueno, pues nada, aquí tenemos la lista también, pero enseguida cualquier persona puede ver quiénes están. O categoría talento, que lo he explicado antes, pues puedes poner el filtro categoría talento y ver, porque esto a mí me parece muy interesante también porque en esta categoría algo interesante es que estos gestores, por ejemplo, no tienen tanto patrimonio. Entonces, si según va creciendo el fondo, si creces hasta 500, 600 millones o lo que sea, no hay tanto problema, pero si creces muchísimo, solo puedes invertir en empresas grandes, por ejemplo. Entonces, estos profesionales, al tener menos dinero, pueden invertir en empresas pequeñas, medianas, tienen más flexibilidad. Y ya digo, los de España, por ejemplo, al principio ha salido súper, les está yendo fenomenal y sé que les irá muy bien seguro. Y después de lo bien que, por ejemplo, profesionales como Emerito Quintana, Luis García, Flavio y Juan de Andrómeda, Gonzalo Sánchez, hay profesionales a los que les dimos la calificación hace 2 o 3 años y la gente puede ver qué resultados están teniendo, ¿no? Santiago Cano, Javier Martín de Beca, también en talento Arturo Ballester, Didac Pérez. Y luego hicimos lo mismo en Inglaterra. Como vimos, pues eso, que había gustado mucho esta categoría, pues dimos la calificación. Mucha gente que le gusta este sector conocerá Fansmith. Pues vimos, por ejemplo, Simon Barnard tiene un fondo en la gestora también, más pequeño, de empresas pequeñas. Melvin Meta de Sterling, Peter Smith, que es una gestora que participa en Cobas, por ejemplo, también. Paul Harbour es la gestora. Philip West, bueno, pues James Wilson de Phoenix. Phoenix, por ejemplo, estuvo allí en Value School. Gary Channel. Sí, No sé si estuviste tú con él. Trabaja muy también bueno. con otro muy bueno. Yo llevo muchos años siguiéndole y él, por ejemplo, trabaja con un profesional muy bueno que es James Wilson, que ha lanzado un fondo global hace poco. Pues bueno, viendo gestoras y viendo lo que van en las webs, pues vas viendo cosas interesantes. Y eso es un Oye, poco... Javi, sí. ¿Te parece que demos paso a las preguntas del público? Porque se van acumulando y creo que son interesantes. Por último, Luigi, lo último que Sí. destacaría es que la gente se puede registrar en nuestra página web de forma gratuita, que vale. Si se registra pues tiene acceso a mucha más información, también gratis, y les llegará información sobre Badeval. No enviamos muchos correos, no queremos enviar demasiadas cosas, solo cuando es algo muy importante. Y por último, que la visión de Badeval es crear una marca global. Y no solo eso, nosotros siempre hemos tenido muy en cuenta desde el principio que queríamos crear una empresa que, además nosotros lo que queríamos era también aportar todo el valor que podamos a la sociedad. Nosotros hemos dicho que al menos el 20% de los beneficios los vamos a donar y es un área, obviamente, pues para poder tener un impacto en esta parte, primero el negocio tiene que ir todo como queremos, tenemos que continuar creciendo, etcétera, pero bueno, también es una parte muy importante para nosotros y esperamos que sea más y poder, es algo que también todos los miembros del equipo lo tienen muy interiorizado. Y esa es la presentación, todas las preguntas que... Pues venga, vamos a empezar con las preguntas. Y la primera de ellas viene al hilo de lo que acabas de comentar, porque José Luis Lorente pregunta si que como el servicio al cliente es gratuito, lo que acabas de comentar, el cliente entendiéndose los usuarios de la comunidad de Value School que están viendo el vídeo, ellos pueden ir allí a hacer las búsquedas que has sugerido, cuáles son las fuentes de ingresos de Badevalor, cuál es el modelo de negocio, cómo ganáis ese dinero con el que luego queréis también hacer un impacto benéfico en la sociedad, como has explicado. Sí, por una parte, bueno, esta parte siempre sabíamos que la parte de las calificaciones a gestores, no cobramos a las gestoras por recibir la calificación y luego sí que tenemos 2 segmentos de negocio. Por una parte, análisis, hemos lanzado una plataforma de análisis de empresas cotizadas y ya estamos trabajando con gestoras de diferentes países, además estamos súper contentos, poquito a poco cada vez mejorando más y bueno, pues hacemos análisis y ellos reciben toda la información y les damos más servicio, algún otro servicio y eso pues vamos, además, eso, vemos que vamos subiendo mucho, ¿no? Y bueno, por esa parte estamos muy contentos. Y no solo eso, sino la segunda parte es comenzaremos a asesorar un fondo de fondos, empezaremos a finales de abril.
Eso ya lo explicaré una vez, ya lo tenemos por supuesto, llevamos ya más de 2 años preparando todo, tenemos acuerdos ya con profesionales muy buenos. Va a ser algo muy único y muy diferente, prefiero esperarme un poquito a daros en primicia a explicar todo lo que hemos hecho y todo, pero bueno, que la gente sepa al menos que tenemos estas dos divisiones, una parte de análisis de empresas cotizadas y luego por otra parte el asesoramiento de fondos, que ya explicaremos todo unas semanas antes de lanzarlo. Muy bien, o sea, que quede claro, el sello de valor no se compra, no se paga, es decir, no es una cuestión puramente publicitaria, No. Vuestros ingresos van por otra parte, independientemente de la calificación que otorguéis. Vale, es una pregunta importante porque lo han preguntado varios de los amigos que están conectados. Vamos con otra. ¿Cómo se sabe si un fondo de inversión activa sigue una determinada categoría? Por ejemplo, Small Caps Euro, pero el benchmark que dicen las gestoras... no, perdón, ¿por el benchmark que dicen las gestoras o porque Valdevalor analiza el fondo y lo asigna a esa categoría determinada? Lo pregunta Pedro. Somos nosotros los que decidimos qué índice utilizar. Por supuesto, nos fijamos primero a ver la gestora con qué se está comparando, pero bueno, hemos visto casos también de gestoras o de entidades o de profesionales que pensamos que no se comparaban con el índice correcto y entonces nosotros no le vamos a comparar con ese índice. Nosotros lo hacemos muy sencillo, o sea, si por ejemplo, es nuestro criterio, si un fondo invierte en Europa, pues sería el índice general europeo, el MSCI Europa. Si un fondo invierte en empresas de todo el mundo, MSCI Global, el MSCI World. Si vemos que en el folleto pone pequeñas compañías de Europa, pues sería MSCI, pequeñas compañías de Europa. O sea, intentamos afinar lo máximo posible teniendo un caso, a lo mejor, si vemos que un gestor tiene la mitad de lo que invierte en Europa y la mitad en empresas globales, pues podemos hasta poner mitad uno y mitad otro. Tenemos bastante flexibilidad, pero siempre lo que pensemos que es lo razonable y por esa parte también ha ido bien. Muy bien, María te pregunta, ¿cada cuánto reevaluáis vuestra calificación? Eso lo hacemos cada 6 meses. De momento va a ser cada 6 meses. Además, lo bueno de aquí es que al ser resultados a muy largo plazo, no cambia mucho. O sea, no es que estemos mirando los resultados a los 3 últimos meses, 6 últimos meses. Entonces hay pocos cambios. Normalmente, pues si un gestor lleva 17 años haciéndolo bien, porque lo hagas un poco mejor, un poco peor en los últimos 6 meses, pues no cambia mucho la calificación. Entonces, luego además cada vez hay más datos y más gestores. Entonces, de momento pensamos que, bueno, podemos actualizar los datos cada 6 meses, más adelante ya veremos cómo lo hacemos, pero estamos contentos con eso porque, como digo, porque son resultados a muy largo plazo y no cambia tanto. Es simplemente ir actualizando la información. Muy bien, un espectador anónimo pregunta, la mayor entidad financiera del país no tiene ningún fondo AAA, excepto Lola Solana. Parece que los buenos gestores o gestoras y por lo tanto fondos solo están en Cobas, AZ, Bestinver, Magallanes, Mutuactivos, etcétera. Una reflexión con una pregunta. Bueno, de momento lo que se ha visto es que las entidades independientes, con alguno, entre ellas los que ha comentado esta persona, lo han hecho mucho mejor y lo han hecho muy bien. Si pasan unos años, por ejemplo, pues hay otros países donde hemos visto algún gran grupo bancario que ha tenido muy buenos resultados, ¿no? No es que estemos, o sea, si pasa el tiempo y vemos que la forma de invertir de grandes entidades cambia y que están haciéndolo fenomenal, pues obviamente aparecerán todos en nuestra web y nos alegraremos porque la gente también saldrá ganando y muchos de ellos que ni se enterarán, pero esperamos que pase eso. Pero bueno, es así. Los independientes hasta ahora lo han hecho mucho mejor. Muy bien. Pregunta Miguel Ángel, ¿cómo sale Paramés si sus fondos de Cobas están en pérdidas? Seguramente porque Sí, lo has visto en la diapositiva que has mostrado, aparecía ahí Francisco García Paramés. Sí, nosotros tenemos en cuenta la rentabilidad desde que el gestor comienza a gestionar el fondo. Y bueno, pues Paramés es verdad que estos últimos 2-3 años no ha empezado muy bien. Pensamos que sí que lo va a hacer bien los próximos meses y años. Pero también hay que tener en cuenta que él consiguió que el fondo subiese de 6 euros a 130 aproximadamente en su etapa anterior, que fue como un 15% más o menos anual.
Entonces, claro, si tienes en cuenta, si a eso le, porque nosotros esa rentabilidad sí que la tenemos en cuenta para calcular el resultado histórico y a eso le sumamos los resultados de Cobas. Entonces, bueno, los últimos años no han sido buenos. Cuando aparezca ahora, por ejemplo, la rentabilidad a 10 años, pues no aparece muy a 5, no aparece tan buena, pero desde el inicio lo ha hecho mejor que, o sea, entonces, y además es un caso particular, bueno, pues que parece que el mercado está penalizando mucho a empresas de una parte determinada del mercado, a múltiplos muy bajos. Se ha recuperado mucho, si ves los resultados de estos últimos 6 meses lo han hecho bien y nosotros, bueno, pues es un gestor al que admiramos y que pensamos que le irá bien, aunque estos años no han ido muy bien. Y es triple A en Bade Valor. Muy bien. Fernando García pregunta, bueno, reflexiona, en pocos años es imposible saber si ha sido la suerte o la habilidad. Se refiere al éxito del gestor. Pienso que para saber si un gestor es realmente bueno hacen falta a lo mejor 30 o 50 años. Mucho tiempo para de valor también, ¿no? No, mira, el ejemplo de la categoría que tenemos de Valor Talento, que bueno, pues sí que se puede conocer muy bien después de leer sus cartas, ver cómo piensan, pues sí que puedes tener una idea bastante buena de lo que hacen. Y como digo, como vemos una parte del mercado donde hay tantos fondos que no aportan valor y otra parte donde un gran porcentaje de los fondos sí que lo hacen bien, simplemente creo que vale la pena centrarse en esta parte buena y seguir los resultados. Como digo, si no, bueno, yo creo que obviamente pues no todos lo van a hacer siempre en todos los periodos de tiempo, pero sí que estamos viendo continuidad de buenos resultados de la gente que lo hace bien y al menos vale la pena, yo pienso, pues decir eso, como he dicho siempre, un fondo pasivo o fondo activo liderado por un profesional que lo ha hecho muy bien y que sabes que poco más puedo decir sobre eso. Nosotros eso creemos al 100% que hay muchos profesionales muy buenos y que aportan valor y con quienes estamos contentos con el dinero de mi familia, de la gente y que vale la pena seguirlos. Muy bien. María te pregunta si tenéis comparativas entre fondos pasivos y gestores. Con respecto a la pregunta de antes, perdón, que se me ha quedado en la cabeza también, cuanto más tiempo pasa, más voy dándome cuenta de la importancia o sea, más creo en la gestión activa, ¿no? Según voy viendo más casos de gestores, de más análisis que hago. Por otra, la última pregunta era sobre comparativa entre fondos. Gestión pasiva y gestores. Vale, al final, cuando nosotros comparamos los gestores contra un índice de referencia, el índice de referencia es el fondo pasivo. Bueno, el índice que referencia que utilizamos es lo que aparece como el índice neto de resultados, pero es prácticamente igual que un fondo pasivo. Entonces, se podría perfectamente haber hecho resultado del gestor contra el fondo pasivo. Los resultados serían muy parecidos. Muy bien. Otra pregunta de Andrés Valentín Segoviano. En los últimos años la inversión en valor no ha ido muy bien. ¿Por qué aparecen como los mejores los inversores en valor? Eso también yo no diría, y ahí es normal que se pregunte eso, pero yo no diría que la inversión en valor no ha ido muy bien, porque igual que, por ejemplo, en España, los resultados de los gestores españoles, los mejores gestores españoles que siguen la filosofía de inversión en valor no han sido muy buenos durante los últimos 2 años o así. Si ves el mercado de Inglaterra, nos hemos dado cuenta como, por ejemplo, todos los que habían superado antes han seguido superando por más el índice. ¿Esto por qué es? Porque el mercado lo que ha penalizado mucho son las compañías con muy bajos múltiplos. No la inversión en valor, porque tú puedes pagar múltiplos un poco más altos por compañías de muchísima calidad que crecen mucho, puedes estar comprando por menos de lo que vale. Lo que ha penalizado el mercado son las compañías a múltiplos muy bajos. Y pues ha dado la casualidad de que ciertos gestores españoles están más centrados en compañías de múltiplos bajos, pero no pienso que haya eso, que haya sido en general malos para la inversión en valor, han sido malos para esta parte. Y en nuestra web mostramos profesionales que valoran las empresas y que lo han hecho bien. Como digo, pues algunos a múltiplos bajos, otros con otras, o sea, todos valoran las empresas. Uno, pues puede, por ejemplo, Bailey Gifford, pues lo ha hecho fenomenal, más centrado en empresas de muchísimo crecimiento y mucha innovación. Pero al final todos valoran las empresas. Pero sí es verdad que han sido resultados malos de 2 años o así,
parece además que está habiendo un cambio en el mercado y que está pegando la vuelta a esta parte. Es curioso seguirlo. Muy Pero bien. bueno, son Fernando, criterios de sí. por números, de los resultados que han tenido desde que comenzaron a gestionar. Sí, estos 2 últimos años no han sido buenos, pero antes llevaban 15 buenos. Si sumas las rentabilidades, siguen siendo mejor que el índice, uniendo las rentabilidades, y por eso siguen en nuestra web y tienen el sello. Vale, Fernando quiere saber cuáles son los criterios para el criterio de selección de talent. Para el talento, ahí, igual que para la parte de las categorías AAA, AA y A, sí que es algo objetivo, que calculamos las rentabilidades, seguimos nuestro criterio y se lo damos al que la cumple. En la parte de talento, al final es nuestra percepción. Si nosotros, pues después de las reuniones que hemos tenido, de ver las cartas que comparten los gestores, de continuar realizando un seguimiento, pues aquellos que pensamos que nos gusta mucho su forma de pensar, que pensamos que pueden ser muy buenos inversores, les damos la categoría. Y aquí es muy interesante porque ya nos dimos cuenta, hace 4 o 5 años, mucha gente se dio cuenta muy al principio de que gestores como Alejandro Esteban de True Value lo iban a hacer fenomenal, Valentum, que lo iba a hacer fenomenal, Cima, por ejemplo, empezó como talento y ahora tiene ya la calificación AA, por ejemplo. Entonces sí que pensamos que se puede, o sea, que puedes darte cuenta de qué tipo de profesionales, o sea, que ha dado algunos profesionales, y si te das cuenta al principio puede ser muy interesante porque empiezan con menos dinero y bueno, si los captas cuando pues al principio la rentabilidad puede ser hasta mejor que cuando invierten 5.000 millones. Y por eso Claro. pensamos que eso. Has nombrado a Cima, nombraste Lierde, Carlos Valcarreres, nombraste Lierde y Carlos Andrómeda. Valcarreres, por esa parte son de la categoría, ellos sí que llevan ya muchos años haciéndolo muy bien y son AAA, por ejemplo. Quiero decir que se pueden encontrar las sesiones que hicimos con ellos aquí en Value School, están todas subidas en el canal de YouTube, con lo cual quien quiera saber más información, ahí tiene un webinario de 1 hora. Era de cuando hacíamos todavía aquí los actos en la sala. Oye, Javi, una última pregunta de Jaime Fernández. ¿Qué criterios utilizas para optar o se pueden utilizar para optar entre gestión activa y pasiva en diferentes geografías? Dice Jaime, tengo entendido que la gestión pasiva no se recomienda en mercados considerados menos eficientes, como puedan ser los emergentes. Y pregunta tu opinión. Y con esto ya terminamos. Bueno, no pienso eso, porque, por ejemplo, después de haber recopilado tantos datos también de los resultados de los índices en diferentes mercados, si ves los índices en regiones como Asia, India, etcétera, a muy largo plazo también lo han hecho bien, como el mercado en general de renta variable. Entonces, no creo que sea así. Nosotros, por ejemplo, como digo, nos hemos especializado 100% en la parte activa por un motivo muy sencillo. Uno, que es lo que hemos hecho siempre. 2, que creemos que el mercado es ineficiente y que se puede aportar mucho valor. Y además porque estamos más tranquilos. Simplemente porque si yo invierto en un fondo pasivo y el fondo me cae un 20 o un 30% y no sé en qué está invirtiendo ese fondo, me asusto. Pero si yo he invertido en 8 fondos, por ejemplo, yo sé las primeras posiciones conozco las primeras posiciones, o me lo están explicando con las cartas, me cae un 20% del fondo, pero me explican lo que hay, qué están haciendo, y lo tengo todo bien explicado, pues estoy más tranquilo y digo, bueno, pues tienes razón y, oye, invierte un poco más porque más convencido. Yo tengo gente muy cercana que ha invertido en fondos que igual antes no estaban, pero luego sí que han comprado fondos que no lo han hecho muy bien, habían caído un montón, pero estábamos muy convencidos de que iba a recuperar por las explicaciones y por cómo. Entonces, esta parte a mí me gusta mucho más la activa también por esta capacidad de entender en lo que inviertes, que es fundamental. Y si no eres capaz si una persona que no tenga estos conocimientos para valorar empresas, por lo menos busca a alguien que sí que los tenga y fíjate de esa persona, no solo de una persona, de varias personas, de varios profesionales buenos, y sigue sus cartas. Mira las explicaciones que tienen, dale un periodo y vale, pues a ver, al menos a 5 años, por ejemplo, y vamos a ver si se va cumpliendo lo que vas diciendo, lo que se va haciendo, etcétera. Y bueno, por eso, como digo, esa es la explicación por la que yo prefiero la activa y entender en qué invierten los gestores y bueno,
Perfecto, bueno, pues clarísimo. Oye, Javi, pues muchas gracias por presentarnos Va de Valor, explicarnos cómo manejarlo, las prestaciones que ofrecéis en este momento. Entendemos que es un servicio que se está todavía desarrollando y que posiblemente en este 2021 incorporéis novedades, nuevas gestoras, nuevos gestores, nuevos filtros, en fin, que ya tenemos la información en este vídeo para que los usuarios vayan y empiecen a jugar en la página web y sobre todo informarse. En este océano de fondos de inversión ya tenemos una brújula, una referencia para saber con qué gestores podemos poner a trabajar el dinero con mejores expectativas de rentabilidad como ofrecéis en Valdevalor. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto, Luigi. Claro que sí, a todos vosotros, a Miguel Ángel, José Ramón, es decir, todos los amigos que habéis estado todavía en la emisión y que todavía sois 87. Bruno dice, gracias, excelente información. Javi, les has tenido aquí enganchados hasta el final, ¿eh? Me alegro. Ha sido fenomenal. En fin, ha sido una presentación muy útil. Como siempre esperamos dar información práctica para los amigos de la comunidad de Value School y os emplazo a todos la semana que viene, el lunes y el miércoles. El lunes con Unai Ansejo, fundador y presidente de Indexa Capital. Vamos a analizar con extensión el libro que ha publicado. Os recomiendo la lectura porque es estupendo, muy informativo. Y el miércoles con Luis Torras hablando de El hombre más rico de Babilonia, ese primer gran libro con el que muchos nos introdujimos a este maravilloso mundo de las finanzas personales. Podéis reservar ya vuestra plaza, sabéis que siempre son limitadas, tenemos un cupo de unas 100 en la licencia que tenemos de emisión y espero veros el lunes y también el miércoles. Hasta entonces, buena semana, Javi, buena semana y salud para todos. Buenas noches, hasta la semana que viene.